Bueno, continuando con la serie Católicos con Doctrina, episodio número 17, hoy vamos a continuar o a terminar una parte, esta primera parte del catecismo, justamente, que estaría pues de manera introductoria colocándonos en un contexto desde lo histórico, lo bíblico, los fundamentos que nos llevan a tener la fe, que sería, bueno, toda nuestra profesión de fe. Estamos el catecismo tiene cuatro partes fundamentales y la primera está centrada en el credo, en la profesión de fe. Estamos en el capítulo segundo y en el capítulo segundo vamos a terminar desde los numerales del 66 al 67 y luego vamos a leer el resumen, pero el resumen no lo vamos a reflexionar para no hacer el episodio muy largo, porque lo que está en el resumen ya hemos hablado. Entonces lo novedoso de hoy de este episodio van a ser los literales o los numerales 66 y 67. Y aquí vamos a hablar de que el título es No habrá otra revelación. Todo lo que dice el catecismo y todo lo de nuestra fe es importante. Todo. Y cada uno tiene sus puntos de debate. Eh, Hay personas que eh, piensan que la iglesia tiene que ser, por ejemplo, en estos tiempos reinterpretada y adaptada a las realidades de los tiempos. Esa visión es sumamente peligrosa y desestabilizante para no solamente la fe en sí misma, porque al final se va haciendo, y es lo que está ocurriendo, una separación así como muy sutil, pero a su vez se va a hacer cada vez más grande entre los que son de línea conservadora. No sé si dentro de la ortodoxia está lo conservador, pero en esa línea me identifico yo, que es conservar lo recibido, cuidar lo que se recibió, versus los liberales o los que nunca están conformes, sino que todo lo quieren reinterpretar y cambiar. Porque además una cosa muy distinta es adaptar, por ejemplo, los instrumentos de evaluación. Las- Pedagógicamente eso tendrá un nombre, no sé si son indicadores, competencias, como lo quieran llamar, pero por ejemplo no es lo mismo evangelizar con una lámina de papel bond que con un videobeam que con una eh, celular o con una inteligencia artificial. Esas son variaciones en los instrumentos, en las formas de, pero se sostiene, se cuida, se protege el contenido. El contenido es lo que Jesús y Dios en general, y además con el Espíritu Santo a la cabeza también, ha revelado desde muchos tiempos antiguos, podemos hablar principalmente desde Abraham hasta nuestros tiempos. Y eso también requiere un cuidado. Entonces, bueno, vamos a ver qué tiene que ver esto de la revelación. La economía cristiana, dice el numeral 66, la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esta enseñanza es tan importante porque, por ejemplo, la iglesia ha presentado, yo, ojo, no soy experto en historia y creo que lo que voy a decir va a quedar evidenciado dentro de mi limitación. Pero la iglesia, por ejemplo, en el siglo XX presentó un desafío muy grande para el cual no había una respuesta rápida. Ejemplo, si tú dices matar es pecado, pues matar ha sido pecado desde siempre y no ha dejado de ser pecado. Robar siempre es malo. Pero cuando la iglesia se tuvo que enfrentar, por ejemplo, a la discusión, a la aparición científica de los métodos anticonceptivos, hubo todo un proceso de discernimiento que no estaba fácil de interpretar. Esta historia la cuenta muy bien, la han contado muy bien muchos teólogos, sacerdotes, y lo explican de una manera eficiente, como Pablo VI convocó a sociólogos, psicólogos, médicos, pidió opiniones, y luego él, contra todo pronóstico, porque no fue lo que se le recomendó, hace una reflexión más moral que científica y se va justamente por la Humane Vitae, la encíclica. Hoy, siglo XXI, año 2024,
Las redes sociales han sido todo un boom, que además no es legislado. Las redes sociales es eh, de, lo más liberal que puede haber. O sea, usted puede agarrar una red social para cualquier cosa y eso no está normado, aunque ha habido intentos legales de, bueno, que la ley contra el odio y todo lo demás que en mi país, Venezuela, por ejemplo, se han salido, pero al fin de cuentas, Twitter, Instagram, TikTok, todavía tienen algún banco de reserva moral, pero con el tiempo eso se va a ir desvaneciendo y vamos a darnos cuenta que cada vez como que el empuje es a mostrar más desnudos, a ser más groseros, etcétera, ¿no? Eh, pero el desafío del que realmente presenta para mí el siglo XXI para la iglesia, que además no soy el único que lo ha hablado, tengo una reflexión en el canal de YouTube, en la sección de opinión de un laico sobre eso, es la inteligencia artificial. A eso tampoco tú no vas a conseguirte nada en la Biblia que diga cuando haya inteligencia artificial tomar esta posición. Entonces ahí viene esta explicación de que si bien no hay nada nuevo que revelar, la revelación está acabada en Cristo, o sea, Cristo en sí revela la Trinidad, en Él se revela la Trinidad perfecta, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, se da el mensaje de salvación, se manifiesta como único Señor y Salvador, pero hay otros elementos que gradualmente van a ir apareciendo y que justamente bajo la luz de la fe cristiana, bajo la luz del Espíritu Santo, vamos a tener que ir también dando respuestas. El error está en no dar respuestas, en quedarnos mudos o tomar todo lo que el mundo ofrece y de una vez querer hacer sinodalidad con eso. No, no se puede hacer sinodalidad con las cosas del mundo en términos de mundo para el mundo. Fíjense que uno de los puntos de inflexión grave que hay gente que critica después del Concilio Vaticano II es que yo no soy un crítico del Concilio Vaticano II, me parece que todo se dio en su tiempo y todo bajo la mirada de Dios, pero justamente es que la visión de la fe dejó de centrarse en Dios y pareciera que se empezó a centrar en el hombre. Y usted empieza a ver visiones humanistas, visiones donde todo es el hombre, el ser humano, los pobres. Y ese no es el enfoque de la vida existencial cristiana que además santifica, sino todo lo contrario. La renuncia a sí mismo, el llevar la cruz, el privarte de placeres, el sacrificarse en torno a Dios y a la fe. O sea, esas palabras hoy son muy disonantes con lo que pareciera que la modernidad y la posmodernidad nos está invitando. Ya en el numeral 67 dirá, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar y completar, y eso está entre comillas, repito, la función no es ni mejorar ni completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones, y toda esa palabra revelación aparece entre comillas, ¿no? Y además con R minúscula. Ciertamente es un tema importante porque yo recuerdo, y además lo triste es que estaba dentro de una librería católica, un libro que estuvo en mi juventud muy de moda, que además agradezco, mi madre me lo compró y se lo agradecí mucho porque yo tuve una época donde me era más ágil leer que en estos tiempos, de la inmediatez. Hace mucho tiempo, salvo la Biblia y el catecismo, que es lo que uso, no lo hago en digital sino en físico, para hacer estas series, pues hubo épocas que yo me sentaba a leer libros. El último libro que leí fue el de Donald Spoto, el biógrafo de santos, que se llama, de San Francisco de Asís, que se llama El Santo que quiso ser hombre. Pero hubo un libro que se llamaba, em, era algo así como Confesiones con Dios. Y era una persona que decía que agarró su mano y la mano empezó casi que a escribir sola y Dios le iba revelando la existencia de extraterrestres, que la Biblia de repente no era la Biblia, o lo que pasó con Mahoma, que no era la palabra de Dios, que eso ya estaba obsoleto, que fue lo que pasó con Mahoma y este aparente ángel Gabriel que le da el Corán o las
todas estas revelaciones que, eh, que en cierta forma vienen a sustituir la palabra de Dios, la Biblia. Y a eso es lo que le hace la advertencia del catecismo. Por eso esto es importante conocerlo, porque es como el matrimonio. O sea, usted se casa y se casa para siempre. La Biblia y nuestra fe y nuestra doctrina, que bueno, llevada por hombres y mujeres, es imperfecta, da traspiés en la práctica, pero en la esencia, en el contenido, en lo revelado es perfecta. Y Cristo, su mensaje, así lo decía San Agustín, es belleza siempre antigua y siempre nueva. Así que bueno, para ya terminar este episodio voy a leer los numerales 68 al 73 corridos, justamente que es el resumen de lo visto hasta ahora en esta segunda parte, por así decirlo. Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Y en el 69 nos dirá: Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio ministerio o misterio mediante obras y palabras. En el 70, más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. En el 71, Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. En el 72, Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Y finalmente, en el 73, Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Bueno, y con esto terminamos este episodio número 17 y para el próximo episodio iremos conociendo, iremos del 74 al 75 y así vamos poco a poco avanzando en todos estos episodios del catecismo, que además nos llenan de fe y nos fundamentan muchas cosas importantes para fortalecer nuestra doctrina. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.